sí sé que la mataron. Si ustedes están haciendo de esto un interrogatorio y están diciendo que yo soy sospechosa... Bienvenidos a todos. Diariamente, en este nuevo proyecto de investigación documental, presentaremos los delitos que han estremecieron al planeta. Desde misteriosas desapariciones hasta los asesinatos más brutales. Advertencia. El contenido a continuación se fundamenta en eventos reales, casos debidamente documentados e informes de investigación. Su finalidad es puramente informativa y educativa, enmarcada dentro del campo del análisis criminológico. Se aconseja prudencia a la audiencia, dado que se tratan temas delicados que pueden afectar la sensibilidad. Los puntos de vista expuestos constituyen un análisis del caso y no reemplazan el criterio de las autoridades judiciales. Este espacio rechaza todo acto violento. ¿Conoces lo que le sucedió a su esposa? Sí, sé que la asesinaron. Si ustedes están convirtiendo esto en un interrogatorio y están sugiriendo que yo soy una sospechosa, tendré un inconveniente. Entonces, eso significa que esta es Stephanie Lázaro. Es la principal implicada en un caso de homicidio sin aclarar luego de 23 años. La causa es que ella es detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. La policía considera que mató a Sherry Rasmussen, la cónyuge de John Rodden, un esposo dedicado que la veneraba, pero en la noche del 24 de febrero de 1986, los eventos tomarían un rumbo trágico. ¿No le hiciste daño, verdad, John? Yo no lastimé a mi esposa. Ella lo tenía todo a su favor. Oye, tú también, campeón. Oye, John. ¿Qué fue lo primero que observaste? La vi tendida en el suelo. Supe al instante que estaba sin vida. Después de que John declara haber hallado a su esposa Sherry sin vida en el piso, los investigadores acuden a un polígrafo para comprobar si está diciendo la verdad. Ella no tenía dificultades con alguna expareja, o tú con alguna novia, ¿cierto? No. ¿Alguien la ha estado hostigando? ¿Persiguiendo la casa o algo similar? No. Tras el interrogatorio, los resultados indican que no superó la prueba del detector de mentiras. Pero al carecer de pruebas contundentes queda en libertad. Por más de 2 décadas continúa siendo un caso irresoluto. Sin detenciones. Nadie sabe qué le ocurrió realmente a Sherry. Sin embargo, tras todo este tiempo, el padre de Sherry se obsesiona con develar qué le sucedió a su hija. Al ser la última persona que conversó con ella, sabe que su diálogo final podría guardar la clave para resolver el misterio. Y dijo que la persona que la seguía tenía ojos que podían penetrarte hasta traspasarte, conforme al padre de Sherry, la exnovia de John, Stephanie, una detective de la policía de Los Ángeles, coincide con la descripción que brindó Sherry. Los investigadores quedan perplejos porque Stephanie es una de ellos. Por favor, tome asiento. ¿Está bien? Bien, veamos. No deseaba mencionar esto frente a tu escuadra, pero a ver, si ustedes están insinuando que soy sospechosa, entonces yo voy a tener un inconveniente con eso, ¿queda claro? ¿Es eso lo que están afirmando? Estamos intentando averiguar qué sucedió, Stephanie. Los Ángeles, 24 de febrero de 1986, al atardecer. John Rodden regresa a su hogar desde el trabajo. Mientras se aproxima a la vivienda nota que la puerta del garaje permanece abierta y que el automóvil de su esposa no se encuentra. Extraño, pero Sherry dirigía el área de enfermería en un hospital y las urgencias son frecuentes. John sube las escaleras. La puerta principal está entreabierta y la empuja para abrirla. En el interior, sobre el piso de la entrada, yace Sherry en un charco de sangre. Toma el teléfono y marca al 911. Se percibe algo inquietante permanecer aquí luego de más de 30, casi 40 años. Cuando ingresé al sitio vi a Sherry en el suelo. Había sido cubierta con una toalla. Y uno de los paramédicos alzó la toalla para que yo pudiera ver su rostro. Y presentaba un trauma considerable en la cara. Había sido un homicidio. Sin realizar un examen completo, la escena sugiere un allanamiento de morada, con equipos de sonido esparcidos por todo el piso. El oficial observa que alguien había atado a Sherry, mordido profundamente su antebrazo izquierdo,
La había golpeado brutalmente en la cabeza con varios objetos y le había disparado 3 veces en el abdomen. También dejó marcas profundas de uñas en la puerta principal, en una suerte de forcejeo desesperado. Mientras detalla todos los horribles pormenores a sus colegas, los agentes no pueden evitar escuchar sollozos procedentes del comedor. Allí estaba con John Rodden. Estaba sentado en la mesa y parecía estar lloriqueando. Su llanto debería haber sido mucho más intenso por tener a su esposa tendida en el suelo, fallecida. Cuando le preguntan sobre su sistema de seguridad, John admite que olvidó activar la alarma esa mañana y no está seguro si cerró la puerta con llave. Explica que Serry aún estaba en la cama y que parecía seguro. A medida que los elementos sospechosos comenzaban a acumularse, la policía no podía evitar preguntarse por qué el ladrón escogería una casa justo en medio de la calle. Los ladrones no suelen elegir un lugar a 5 casas de la vía principal. Quieren escapar rápido, así que eligen algo junto a la acera. Es extraño que eligieran este lugar. Fue entonces cuando me pregunté, ¿esto es realmente un robo? El tío John y la tía Serry estaban pasando la Navidad con Rachel en su primera Navidad. Serry era una mujer de familia, era mi hermana mayor y mi mejor amiga, siempre animaba a la gente y siempre irradiaba confianza. Soy la hermana menor de Sherry Rasmussen. Mi papá me llamó y me dijo que Serry había sido asesinada. Comencé a gritar. No podía creerlo. Sherry Rasmussen, una joven con un futuro brillante por delante. Dotada para los estudios, ingresó a la universidad a los 16 años, saltándose 2 cursos. Su padre esperaba que siguiera una carrera en medicina. Pero Serry se hizo enfermera, convencida de que esto le permitiría equilibrar su profesión con la vida familiar que tanto anhelaba. A los 23 años ya había obtenido su maestría y daba clases en la Universidad de Los Ángeles. Una buena técnica de escucha es mantener el contacto visual, lo que le da al paciente la señal no verbal de que realmente lo estás escuchando. En todas partes elogiaban a Serry por su inteligencia, presencia armonizadora y liderazgo natural. Antes de cumplir 30 años, ya se había convertido en directora de enfermería en el Hospital Glendale Adventist y en la primavera de 1984, contrajo matrimonio con su futuro esposo, John Rodden. Recuerdo que la primera vez que escuché sobre John fue cuando Serry me llamó y me dijo que había conocido a alguien en una fiesta. 3 semanas después fui allá y conocí a John por primera vez. Le pregunté a John, ¿cómo conociste a Serry? Y él me dijo, la vio a Serry desde el otro lado de la sala. Tenía una sonrisa y una risa hermosa. Solo verlo decir eso y escucharlo me alegré por Serry. Se veían muy bien juntos. Eran cariñosos. Y yo quería a John porque mi hermana amaba a John. No obstante, el padre de Serry, Nels, dejó a un lado estos sentimientos cuando recibe la llamada anunciando la muerte de Serry, ya que no fue del propio John, sino de su padre. Me dijo que Serry había sido asesinada. Entonces le dije a su padre, quiero hablar con John y él me dijo, John no tiene ganas de hablar. Cuando los Rasmussen en la comisaría finalmente se reúnen con John, para su sorpresa, él sigue negándose a hablar, insistiendo en que la policía no se lo permite. Para ellos, el intercambio es perturbador y la actitud reservada de John es difícil de interpretar. Los Rasmussen se preguntan si esta es la reacción de un hombre en estado de shock o si está ocultando algo para protegerse a sí mismo o a alguien más. Pensé que su comportamiento era extraño, no quería hablar con nosotros y estaba más preocupado por sí mismo que por Serry. Es un homicidio clásico. Solo hay que mirar al cónyuge. Ocurrió en su propia casa. Su esposo acababa de dejarla esa mañana. Ella no había ido a ningún lado. No hace falta ser detective para pensar, me pregunto si él lo hizo. Mientras un detective acompaña a John a una sala de interrogatorios, Nels reflexiona sobre su intercambio o la falta del mismo. El hombre de 51 años está seguro de que su yerno está mintiendo, porque la familia, amigos y colegas de Serry saben que en el año previo a su asesinato algo perturbador estaba sucediendo. Una figura extraña, disfrazada, las acechaba constantemente. Mencionó que la habían seguido en 5 ocasiones diferentes en la última semana. Esta persona seguía apareciendo una y otra vez en los lugares a los que ella acudía.
Le resultaba imposible realizar compras en el supermercado o permanecer tranquila sin que este individuo surgiera en algún lugar. Ella manifestaba que la persona que la perseguía poseía una mirada penetrante, capaz incluso de traspasarla. Sumado a esto, la antigua pareja de John comenzó a hostigar a Cerri tras su enlace matrimonial. Una compañera de trabajo fue testigo de varios encuentros. Me relató que dicha exnovia se había presentado en su oficina del hospital vestida de modo provocador, enfrentándose a Cerri respecto a John y advirtiéndole que si ella no podía estar con él, nadie lo conseguiría. Mientras los investigadores interrogaban a John, otro agente, Nels, intenta asimilar lo que escucha. Según los funcionarios, unos ladrones asesinaron a su hija en un robo frustrado donde únicamente sustrajeron su bolso y su automóvil. No fue un robo. No. No lograron persuadirme de eso. Nels, de inmediato, comienza a describir el hostigamiento que sufrió su hija durante los meses anteriores a su muerte, a lo que el oficial frente a él replica que, sin un nombre concreto, no hay nada que puedan hacer. Jamás nos proporcionó el nombre de esa expareja. Habría sido útil obtenerlo para entregarlo a los detectives. Sin embargo, Nels menciona un suceso perturbador. La exnovia de John irrumpió en el hogar de Cerri y comenzó una pelea con su hija en la propia sala de estar, para luego huir. Uno de los investigadores originales de este caso me dijo personalmente que nunca tuvieron noticia de ninguno de esos supuestos incidentes y ninguno fue documentado en el archivo oficial del caso, conocido como el Libro de Homicidios. Un mes tras el crimen. Solo deseo agradecer a todos por venir y quiero que sepan que ella era la mejor profesional del mundo. Era la esposa más maravillosa que cualquiera podría desear. Y era la mejor hermana y la mejor hija. Su deseo era hacer felices a todos. Esta es la última ocasión en que John habla públicamente sobre Cerri. En la audiencia, Nels Rasmussen permanece sentado, abrumado por el dolor y el enojo. Ha transcurrido un mes y la policía no ha progresado. Nels desconoce que les ha declarado John, pero ellos nunca consideran a su yerno como un suspecto. Al contrario, las autoridades se aferran a su teoría del ladrón, llegando a afirmar que los Rasmussen habían estado viendo demasiada televisión cuando Nels y su familia intentaron convencerlos de indagar sobre el acosador de Cerri y la expareja de John. Durante las primeras 5 semanas lo mencioné tantas veces que él perdió toda paciencia conmigo y me dijo que no había necesidad de seguir por ahí porque no existía nada. Al mes siguiente, a menos de 1 kilómetro de la vivienda de Cerri, ocurrió un robo verdadero. Una mujer que llegaba a su domicilio se sorprendió al encontrar a 2 hombres, uno corrió hacia la puerta mientras el otro le apuntaba con un revólver. Cerri Rasmussen fue asesinada con un arma de fuego. Entonces, la pregunta es, ¿son los mismos ladrones los que mataron a Cerri? Un dibujante policial conversó con la mujer, quien afirmó que había 2 jóvenes en la vivienda y el artista realizó retratos hablados. Mismo vecindario, misma hora, mismo tipo de arma. No obstante, en esta ocasión nadie resultó herido. O la policía realmente estaba sobre una pista, o el destino estaba jugando una broma cruel a los Rasmussen. Convencidos de que el robo y el asesinato de Cerri están conectados, los investigadores empapelaron la ciudad con las imágenes de los sospechosos. Tras meses, la policía localiza los 2 objetos que los ladrones robaron de la propiedad de Cerri, su auto y su bolso, ambos limpios de huellas. Y luego, silencio. Durante casi 15 años, los Rasmussen no han recibido noticia alguna. En mi mente, había llegado a la conclusión de que nunca se resolvería y que era algo con lo que tendría que convivir. Él no nos dijo nada sobre lo sucedido. En 1991, Naus Rasmussen está de vuelta en su hogar en Arizona. Todavía cargando con el peso del homicidio sin resolver de Cerri. Determinado a conseguir justicia para su hija, sigue cada avance en la ciencia forense. Observa atentamente cómo las pruebas de ADN comienzan a transformar el campo. Aproximadamente en la misma época, el detective principal del caso se jubila, traspasando su investigación estancada a otra persona. Para Nels, es una nueva oportunidad. No pierde tiempo y contacta al nuevo responsable con una estrategia que cree podría resolver el caso.
Nels Rasmussen, leyendo sobre el ADN y los progresos que eso ha aportado a la criminalística, ofrece pagar por las pruebas de ADN y el departamento se niega. Así es. Simplemente no es la manera en que funciona la parte administrativa del departamento. Antes de que Nels pueda convencer a alguien en la policía de darle una oportunidad a su idea, sucede algo muy peculiar. Varias pruebas relacionadas con el caso desaparecen misteriosamente. No solo eso, sino que alguien recortó el libro de homicidios a la mitad de su contenido, con el pretexto de que había crecido demasiado para el almacenamiento de la oficina de casos sin resolver. El mal manejo del caso se vuelve cada vez más difícil de soportar para los Rasmussen, quienes continúan tratando de ponerse en contacto con la policía o hablar con alguien, cualquiera que los tome en serio. Como padre, él había sentido la responsabilidad de protegerla. Y la única manera en que podía protegerla tras su muerte era descubriendo quién la mató. Siempre analizaba nuevamente la información que ya teníamos. Durante los siguientes 10 años, cada vez que el caso cambia de manos, la familia viaja desde Tucson a Los Ángeles para conocer a los nuevos investigadores. En cada ocasión, Nels y sus otras 2 hijas regresan a casa destrozados por la falta de avances. Nos condujeron a una sala de interrogatorios y entraron con una carpeta muy delgada. Sí, se reunieron con nosotros. Pero digamos que fue, más bien, solo una fachada. Es noviembre de 2001. La policía de Los Ángeles ya no puede ignorar los avances en ciencia forense y establece una unidad de casos sin resolver dedicada a perfiles de ADN. El expediente de Serry, ahora con 15 años de antigüedad, llega al escritorio de un detective sobrecargado, sin tiempo para tratarlo adecuadamente. En lugar de dejarlo acumular polvo, el caso es transferido a la criminalista Jennifer Frances. Ella comienza a revisar minuciosamente las cajas de evidencia por su cuenta y eventualmente se topa con una entrada detallada sobre una marca de mordedura que Serry recibió durante la lucha con su asesino. Era como una mordida de cocodrilo. Extrañamente, el expediente afirma que los investigadores solo tomaron muestras de un tipo de sangre, pero las marcas de mordida siempre deberían arrojar 2, uno de la víctima y otro del agresor. La entrada parecía sugerir que Serry podría haberse mordido a sí misma. Una teoría que a Frances le resulta desconcertante. Ella sabe que el detective original no logró recuperar huellas y otras evidencias clave de la escena, pero seguramente alguien de su equipo forense había tomado muestras de la herida. Con la ayuda de su jefe, hurga entre cajas y cajas de documentación hasta descubrir un viejo registro de propiedad de 1986 que enumera el crucial hisopo que ha estado buscando. Consulté con nuestra sala de evidencias. No lo tenían. Revisé nuestros informes de propiedad. No está registrado. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Incompetencia. Eso pasaba con frecuencia. Sí. Pero Frances se niega a rendirse. Llama a cada forense de la ciudad hasta que finalmente consigue una pista. Después de pasar 6 horas revisando los congeladores de las morgues, un médico forense del condado de Los Ángeles le informa que había encontrado un sobre rasgado con una etiqueta desvanecida y dañada. Contra todo pronóstico, el tubo de vidrio que contenía el hisopo seguía dentro y en una sola pieza. De inmediato se llevan a cabo diversos análisis y los hallazgos señalan a una fémina no identificada, lo que desmiente la hipótesis de una pareja masculina. Posteriormente en el legajo, Frances también se entera de los múltiples intentos de Nels, una mujer transgénero, por alertar a las autoridades sobre la persona que acosaba a Cherry y sobre la expareja de John. La hipótesis de Frances empieza a consolidarse. ¿Y si ambas fueran la misma persona y ella hubiera sido quien mordió y asesinó a Cherry? No obstante, cuando Frances le expone esto al investigador, este lo rechaza de plano y agrega un pormenor que Frances aún desconoce. La exnovia de John no es una mujer común. Es una detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Esto alimenta la teoría conspirativa preferida de muchos, que los agentes se protegen mutuamente sin importar las circunstancias, pase lo que pase. ¿Les informaste a los detectives que la expareja de John era miembro de la policía? Por supuesto, así fue como la identifiqué. ¿Por qué piensas que los investigadores no indagaron sobre la exnovia de John? Creo que fue porque era una oficial.
¿Por qué no podría tratarse de un simple descuido? ¿Por qué tiene que ser un encubrimiento? ¿Por qué no podría ser que fueron de miras estrechas y emitieron un juicio precipitado? Ellos son más inteligentes que eso. Hay que concederles más crédito. Sin que Nels lo sepa, su única aliada en ese instante se encuentra dentro de la policía de Los Ángeles. Jennifer Frances impulsa sin descanso el caso, primero en la unidad de crímenes sin resolver, luego en la división científica, después en la de robos y homicidios e incluso en asuntos internos. Sin embargo, a donde quiera que va, los superiores no prestan atención a los indicios, sino a ella. Cuestionan su estado psicológico, alegando que está demasiado involucrada, paranoica y obsesionada con el caso de Cerri. Pronto, Frances es remitida a terapia obligatoria con un psicólogo autorizado por la policía. Una medida que, dentro de la institución, la estigmatiza como inestable y potencialmente no idónea para el servicio. Aún peor, las sesiones no se centran en lo absoluto en su bienestar, sino más bien en lo que conoce acerca del caso y con quien ha conversado. Para Frances, esto ya no es cuestión de paranoia o conspiración. Se percibe como una represalia. La fiscal auxiliar la tilda de demente. Los colegas la tratan como un inconveniente y sistemáticamente la apartan de investigaciones relevantes. En el laboratorio la subestiman, diciéndole que busque un pasatiempo. Lo que ella no percibe es que está transitando el mismo camino que Nels Rasmussen, quien también había sido ridiculizado por las autoridades a pesar de ser el único capaz de vislumbrar la verdad detrás de la conspiración. Luego, en noviembre de 2009, todo se transforma. Frances recibe una comunicación de la División de Robos y Homicidios. Un investigador llamado James Nettle está preguntando sobre sus descubrimientos. Ha estado aguardando más de 5 años por este instante. Pero el temor la detiene. Siente que ya no puede fiarse de nadie. Le comenta al detective que no cree que se tratara de un robo y que las pruebas pudieron haber sido alteradas. Pero no comparte su teoría con él. Sin embargo, Natal tiene sus informes justo frente a sí y rápidamente los relaciona. Sabe que el único ADN que no coincide con el de Cerri pertenece a otra mujer. Y ya ha leído decenas de cartas que Nels envió a lo largo de los años, instando a la policía a indagar sobre la exnovia de John. A partir de este momento, el detective decide formar un círculo reservado dentro del departamento de homicidios con Jennifer, quien llega a confiar en él durante los primeros meses de la investigación, junto a otros 3 detectives. Natal se propone demostrar de una vez por todas que alguien dentro de sus filas agredió violentamente y mató a Jerry Rasmussen en su propia casa en 1986. Cuando dijeron que era un oficial de policía, yo dije: no es posible. Esto no es cierto. Un oficial de policía cometió este crimen. No podía concebirlo. Natal y Frances no pierden ni un instante investigando meticulosamente los archivos del caso. Encuentran la entrevista original a John de 1986 con el primer detective a cargo de la investigación, quien, por decirlo menos, fue rápido en sacar conclusiones y no muy insistente con el hombre que debería haber sido su primer sospechoso. John, ¿cómo se llama tu esposa? Cherry. No le hiciste daño, ¿verdad, John? No lastimé a mi esposa. Ella tenía todo a su favor. Oye, tú también, campeón. Oye, John, necesito que seas fuerte por unos minutos, amigo. Ella ya no tenía problemas con algún exnovio, o tú con alguna exnovia, ¿verdad? No soy muy bueno leyendo a la gente. Estoy bastante seguro de que no tienes nada que ver con esto. Creo que tu casa fue asaltada. Una de esas personas, o esa persona, o quien fuera que estaba adentro. Creo que estaba tratando de robar tu estéreo y probablemente otros objetos. ¿Por qué le harían algo a ella, entonces? ¿Por qué no simplemente huirían? No lo sé, John. Las cosas pasan. Sí. Creo que Cerri bajó las escaleras y creo que lo sorprendió. No lo sé. Y luego la hirieron, le dispararon. ¡Ay, Dios!
Ion, sé cómo te sientes, sé por lo que estás pasando y vamos a atrapar a estas personas o a esta persona, ¿de acuerdo? Tienes que tener un poco de fe en mí. Somos muy buenos en lo que hacemos. Muy, muy buenos. Para Natal, algo no encaja en la entrevista. ¿Por qué el detective sacó conclusiones tan rápidamente? ¿Por qué John Rodden mintió? Según Nels, su exnovia era bastante problemática. Y Serry no temía mencionarlo en las conversaciones. Pero lo que realmente desconcierta a Natal es que no hay nada más que escuchar. En 23 años de pesquisas, otros 3 detectives reabrieron el caso. Pero ninguno consideró realizar una segunda entrevista con John para preguntarle sobre las afirmaciones. Pero sabe que no será él quien deje pasar esta oportunidad. Localiza a John, quien se mudó al norte de California, se volvió a casar y tuvo hijos desde entonces, y concierta una entrevista. Desde el comienzo adopta un tono muy distinto y no malgasta tiempo en mencionar a su ex, la historia en el hospital, el allanamiento y el acoso. No omiten un detalle e incluso él recuerda información que nunca había sido registrada en sus archivos hasta hace poco. Dijeron, oye, tenemos una marca de mordida aquí y podría ser de una mujer. ¿Sabes? Y dije, mira, tengo que hablarte sobre Stephanie. Y les conté que ella fue a ver a Serry. ¿Les diste el nombre de Stephanie Lazarus? Sí, les di el nombre y dije que era policía. ¿Ustedes creen que Stephanie hizo esto? Tenemos fundadas sospechas. Una de mis preocupaciones es que eso, bueno, parece que nunca fue registrado. Sabemos que se han perdido archivos. No estoy tratando de ser provocador. Hay cierto nivel de frustración de nuestra parte. Se debería haber documentado más. Y ahora, 23 años después, nos vemos obligados a prácticamente empezar de cero porque nos falta la documentación. No solo John les da el nombre de la sospechosa, también explica que mientras él y Cherry estaban comprometidos, la engañaba con Lázaro aunque sabía que ella estaba obsesionada con él. En la universidad, cuando solo salían, ella solía robar su ropa interior y colarse en su apartamento para tomarle fotos mientras dormía. Debió haber sido sincero con ella en lugar de ilusionarla. Y seguir echándole leña al fuego. Trató de protegerse a sí mismo ocultando la información sobre Stephanie. No se comportó como un esposo que amaba a Cherry. A estas alturas, Lazarus ya no es un oficial de policía, sino una detective de pleno derecho. Está armada y su oficina está justo al final del pasillo de Natal. Para asegurarse de que nadie interfiriera con su investigación como habían hecho con Frances, el detective decide enviar agentes para seguirla y recuperar cualquier cosa que deseche. De esta labor meticulosa recuperan un vaso desechable y lo envían a Frances, quien corrobora que el ADN de Lazarus coincide con el hallado en la huella de la mordida. Natal instruye entonces a su equipo para que la condujeran a la unidad de tratamiento de sospechosos de la policía de Los Ángeles, el único sitio del edificio donde no se autorizaba portar armas. Y que alegaran de manera falsa que requerían su colaboración para un interrogatorio con un detenido complicado. Tome asiento, por favor. Bien, veamos. No deseaba mencionar esto frente a tu equipo, pero ¿conoces a John Rod? John Rodden? ¿Rotten? Ah, sí, estudié con él. Éramos amigos, íntimos amigos. Sí, éramos muy cercanos. También fuimos pareja en su momento. Ajá. Perdona, quiero saber de qué se trata todo esto. Esto guarda relación con su esposa. ¿Llegaste a conocerla alguna vez? Bueno, déjame recordar. Dios, eso fue hace una eternidad. No lo sé. La verdad es que no comprendo, no entiendo por qué están hablando de un sujeto con el que salía hace 1000 años. Bien, ¿sabes lo que le sucedió a su esposa? Sí, sé que fue asesinada. ¿Y alguna vez tuvieron discusiones? ¿Qué si tuvimos discusiones? Sí, ¿alguna vez llegaron a las manos? No me parece, a ver. ¿Te acordarías de algo semejante, cierto? Me imagino. Sí, creo que sí. Vamos. Sería una situación bastante, como dije,
pienso que lo recordaría. La cuestión es que no me resulta familiar. A ver, ¿qué están insinuando? Que como yo discutí con ella, entonces eso significa que, me están diciendo que como peleé con ella, ¿la asesiné? Por favor, vamos, es una locura. Claro. A ver, si ustedes están sugiriendo que soy sospechosa, entonces yo voy a tener un inconveniente con eso, ¿queda claro? De acuerdo. De acuerdo. Entonces, si están convirtiendo esto en un interrogatorio y están afirmando que yo soy la sospechosa. Bueno, entonces tengo un problema con esto. Ahora me están acusando de esto. ¿Es eso lo que están expresando? Stephanie, ¿sabes que posees el derecho a guardar silencio, comprendes? Sí, todo lo que digas podría ser empleado en tu contra en un tribunal. ¿Lo entiendes? Sí. Tienes derecho a la presencia de un abogado antes y durante cualquier interrogatorio. ¿Comprendes? Sí. ¿Deseas conversar con nosotros? No. Ah. Bueno. Esto es una demencia. No puedo creerlo. Estoy estupefacta. Estoy completamente en estado de shock. Muy amables al visitar nuestra residencia. Informé a mis padres que habían realizado la detención. Me eché a llorar porque estaba muy conmovida. Primero, por la justicia para mi hermana, pero también por mi padre. Neus estaba enfadado conmigo. Y también se mostraba muy esperanzado. Lo que me dijo fue, detective, ha estado durante las últimas 2 décadas. Se lo he expuesto a su organismo y se lo he explicado a sus investigadores. Siempre le pusieron obstáculos. Le repitieron una y otra vez que veía demasiada televisión. Por primera vez desde el homicidio de Cerri, todos están en el mismo bando. Jennifer Frances presenta sus conclusiones de las pruebas de ADN y narra las represalias que padeció dentro de la institución policial. Nels Rasmussen comparece con las advertencias que intentó formular desde el comienzo y cómo fue desatendido durante décadas. Y John Rodden, cuyo testimonio había sido manipulado y cuyo contacto con la familia de Cherry fue limitado por la policía, finalmente se expresa con franqueza. Juntos atestiguan que la muerte de Cerri sucediera porque ella me conoció y contrajo matrimonio conmigo me destroza por completo. La pesquisa de Natal consume 4 meses. El proceso judicial se prolonga 3 semanas. El jurado alcanza una decisión en menos de una jornada. Y luego de 26 años de lucha, Cherry y su clan por fin obtienen justicia. El jurado en la acción antes mencionada halla a la imputada Stephanie Allen Lazarus culpable del delito de asesinato de Sherry Rasmussen. Sentí un alivio inmenso porque al fin había concluido, alivio por mi progenitor, que finalmente fue vindicado y consiguió su respuesta. En 2023, Lazarus admite, 37 años tarde, que mató a Cerri. A cambio de su confesión, le ofrecen una oportunidad de libertad condicional. Para entonces, Nels ya había fallecido, pero antes de su deceso grabó una declaración para ser empleada en las audiencias. La Junta la visualizó en 2023 y se exhibirá nuevamente si Lazarus intenta obtener su libertad en el futuro. Si uno observa con detenimiento el daño que esta mujer infligió al rostro de mi hija, es casi como si hubiera anhelado destruir la belleza que Cerri irradiaba. Hoy, el legado de Cherry perdura, no solo a través de la extensa lucha de su familia por la justicia, sino también en las existencias de la siguiente generación de los Rasmussen. Mi madre siempre me relataba historias de cuando Cerri y ella estaban en la escuela de enfermería y cómo a Cerri le agradaban los casos complejos con pacientes cardíacos. Siempre pensé, bueno, comprendo a la perfección por qué le apasionaba eso. La enfermería era su vocación. Yo ingresé a la escuela de enfermería por mi tía Cerri. Mi hija menor, Jessica, contrajo matrimonio en febrero y mi madre dijo, ¿por qué no prueba el vestido de novia de Cerri? El vestido le gustó, le agradó enormemente. Así que mi madre dijo, es tuyo. Así que lleva un poco de Cerri con ella en su día especial. Ese es un ejemplo de cómo la mantenemos presente en nuestras vidas cotidianamente.
Permítanme conocer sus opiniones en la sección de comentarios. En Códigos de Investigación, revisamos cada una de sus teorías, análisis y perspectivas. No olviden suscribirse, activar la notificación y dejar su valoración positiva para seguir desentrañando en conjunto los casos más conmocionantes y los enigmas que aún aguardan justicia. Nos encontramos en la próxima entrega, donde la verdad se persigue sin temor y los sucesos siempre expresan más que las palabras.